¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Joel Márquez y bienvenidos a otro video. Bien, como lo vieron en el título, hoy vamos a conversar acerca de esos tipos de clientes que existen que a mí me han tocado. Quizás alguno de estos clientes o tipos de clientes que voy a estar nombrando seguramente puede ser uno con los cuales tú te hayas topado con alguno de ellos. Puede darse el caso. Entonces, esto lo he clasificado yo en 5 tipos de clientes según en mi experiencia, con los cuales he tenido que mediar a lo largo de estos años que llevo dedicado pues a mi carrera, a mi profesión, a esto del desarrollo web. Los he agrupado en 5 grupos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos 5 grupos los voy a describir según mi percepción, para que entonces ustedes tengan una idea de lo que trato de decir. Comenzamos. El primer tipo de cliente es el cliente todo lo quiero. Este tipo de cliente por lo general es alguien que uno se consigue, y es muy típico la frase en muchos de ellos, es muy típica esa frase que dice: quiero un sitio web como Mercado Libre, que venda, que pueda hacer transacciones, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que el cliente tiene solamente 2 o 3 productos para vender y tiene como que esa idea de página de venta, estos grandes sitios. Entonces, él como ve, como observa que en esos sitios se vende a diario, él quiere copiar esa idea para sí y hacerlo de la misma manera. Esto puede ser un poco loco, ¿no? Pero sí, esto sucede. Por lo general, estos clientes yo los catalogo como aquellos que realmente lo que quieren o lo que realmente necesitan es algo, es un 10% de ese 100 que te están pidiendo, ¿sí? Por lo menos para cumplir su misión. En este caso, puede darse el caso de una persona que lo que quiere, pues, a veces ni siquiera necesita una página web para vender propio, sino que lo puede hacer a través de una plataforma. Pero puede darse el caso de que hayan personas que quieran su propia plataforma para vender sus propios productos. Es válido, ¿sí? No estoy diciendo que esto no tiene sentido. Pero es aquí donde se presentan esas confusiones, que la gente necesariamente no necesita toda una infraestructura, ¿sí?, para vender 3 o 4 productos. Entonces, pero ellos insisten en que tiene que ser un sitio como tal, en este caso Mercado Libre, por tomar un ejemplo de comercio electrónico, que ellos necesitan que funcione de la misma manera para ellos vender. Entonces, inclusive este cliente es capaz de pagar, ¿sí? Este cliente es capaz de pagar todo ese desarrollo solamente para vender 3 productos, nada más. Esto se puede dar el caso, ¿sí? Pero bueno, un poco el trabajo de uno es tratar de educarlo en el sentido de decirle, bueno, orientarlo, ¿no? No que no se pueda hacer, sino que lo ideal sería hacer esta alternativa, esta o aquella. Es un poco también parte de nuestro trabajo. Pero bueno, este cliente todo lo quiere todo. Aunque solamente vaya a usar parte o poco de lo que se le realice. Inclusive a veces terminan no utilizando nada, ¿sí? Y muchas veces terminan, sí, pagando todo el desarrollo y se le da su plataforma, se le da todo bien realizado. Y conforme pasa el tiempo, allí se queda el cliente colega. El cliente colega o el cliente amigo, el cliente pana, como le quieran decir. El cliente colega por lo general es una persona que es conocedora muchas veces de lo que manda a hacer o de lo que solicita o de los requerimientos que pide. ¿A qué me refiero con esto? A que el cliente colega por lo general puede mandar a hacerte un aplicativo web, por ejemplo, y conoce, si bien no es un experto en la materia, pero conoce la manera en cómo se desarrollan las cosas.
y en ese sentido es bastante consciente tanto en los tiempos como en los costos. Inclusive te llega a proponer ideas, ¿sí?, de cómo pudieras hacerlo de una mejor forma, una mejor manera. Ya son personas que por lo general tienen bastante empatía con uno, el desarrollador, porque casi que hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces es más fácil, es más fluida la manera en cómo las cosas se pueden ir dando. Entonces no es lo mismo a veces uno tener un cliente que quizás no sepa nada de cómo se desarrolla una aplicación, una web o lo que sea. Tampoco tiene por qué saberlo, ¿no? Es cliente al fin y por algo está pagando. Pero sí ayuda el hecho de que se conozca, o que el cliente conozca por lo menos parte de los procesos que se realizan al desarrollar software o página o un aplicativo, ¿sí? Ya que eso nos facilita a nosotros la comunicación con ellos. Entonces esa parte es bastante buena para nosotros, porque de esa manera podemos obtener una mejor comunicación con ellos. De allí que les doy ese nombre, cliente colega, porque tiene mucha empatía y por lo general es un profesional que está dentro del área de lo que uno realiza. Entonces, ojo, hay que tener a veces cuidado, ¿no?, con esto de cliente colega, que precisamente por ser colega, entonces recurre a uno, ¿no?, porque uno en teoría va a cobrar más barato. Ojo, si realmente es un colega, si realmente es un amigo, pues él va a ser consciente en cuanto a los costos, ¿no?, y a los cobros que amerita el desarrollar cualquier aplicativo, webs, software, etc. Este cliente de intercambio, como su nombre lo indica, trata de hacer un cambio a cuenta de que uno, es decir, nosotros, desarrollemos lo que él necesite o lo que él solicite. Este intercambio por lo general, bueno, se supone que uno trabaja para recibir una retribución, que esta retribución es en metálico, es dinero en efectivo, ¿no? Pero muchas empresas o muchos clientes, muchas personas no tienen quizás en el momento para darte efectivo, sino que pueden darte algún tipo de bien o servicios que ellos tengan. Y es aquí el peligro de esto. No estoy diciendo que esto se debe aceptar o no se debe aceptar. Cada quien es libre de aceptar por su trabajo lo que así considere correcto o pertinente. Eso por un lado. Por otro lado, esto de intercambio para mucha gente puede ser hasta una falta de respeto. Es decir, para muchos desarrolladores el hecho de que le digas, ok, hazme tal proyecto, pero no tengo para pagarte, sino lo que tengo es, no sé, tal servicio que te puedo dar a cambio porque no tengo más nada. Entonces, bueno, para mucha gente esto puede ser una falta de respeto, porque pues, como ya les dije antes, uno trabaja por dinero, es así. Pero muchas veces hay excepciones. Yo recuerdo una vez, y esto es una anécdota que les voy a contar, nos contactó una persona que tiene un restaurante árabe específicamente, recuerdo. Y además de eso, esta persona nos comentó de que, bueno, si le hacíamos la web como ella quería, entonces nos podía dar a cambio comida en su restaurante. Entonces, bueno, eran tiempos un poco duros, recuerdo. Eran tiempos en los que sí se necesitaba. Esto puede sonar quizás un poco chistoso, quizás un poco triste para mucha gente, pero no. Resulta que disfruté mucho el proceso, ¿no? No fue nada traumático, pero sí es importante la conclusión que se saca de allí. Se le hizo su web, se le hizo con todo, con sus servicios, sus platos, etc. Y nosotros teníamos opción a ir, creo que era una vez por semana, al restaurante y pedir un plato, ¿no? Y comíamos y no pagábamos. Pero creo que eso duró menos del mes, la verdad. Ahorita que recuerdo. Entonces, como que finalmente uno no queda tampoco satisfecho. Porque pues sí, estamos intercambiando un plato de comida por un trabajo, pero quizás no es lo más idóneo. Se supone que si esto es un trabajo que uno así lo ha tomado como su profesión,
el trabajo que te da el sustento. Obviamente estas cosas tienen que hacerse con seriedad, ¿sí? Con seriedad, ¿a qué me refiero? De que tenemos que, de alguna manera, si vamos a intercambiar, colocar normas también, ¿no? Bajo qué esquema va a ser ese intercambio. Nosotros pudimos haber dicho, bueno, podemos estar en ese restaurante una vez o cada 15 días por los siguientes 2 años, no sé, se nos pudo haber ocurrido, pero claro, en ese entonces las cosas para mí en este caso pues eran más de aprendizaje, quería aprender, quería estar con una empresa en el sentido de trabajar de manera colaborativa, etcétera, y me llamaba la atención esto de la página del restaurante. Entonces, bueno, quizás lo hice también un poco por diversión más que por dinero. Este tipo de cliente intercambio, por lo general, para lograr un tipo de negociación, tiene que ser un cliente de mucha confianza, de tener confianza tanto el cliente con uno como uno con el cliente, ¿sí? Es importante esto porque no estás cobrando en un efectivo o en dinero como tal, sino un producto o un servicio que ese cliente te pueda estar ofreciendo y que tú puedas estar necesitando, porque tampoco tiene sentido intercambiar algo que si no lo necesitas no tiene ningún sentido tampoco. El cuarto tipo de cliente lo he definido como ese cliente familiar. Bueno, el cliente familiar, como lo indica su nombre, es ese cliente que obviamente pertenece a tu grupo familiar. Puede tratarse de un tío, una tía, madrina, padrino, etcétera, etcétera, que sabe que tú te dedicas a esto y que él tiene una necesidad. Puede tener un negocio, quiere hacer a lo mejor algún emprendimiento, quiere realizar algún tipo de tarea relacionada a la que nosotros hacemos. Y, por supuesto, recurre a uno por cuestiones, primero, de confianza, segundo, que uno está dentro de su círculo familiar y por razones lógicas va a acudir a uno, ¿sí? Por el hecho de que precisamente tienen un vínculo allí familiar. Entonces, este cliente familiar, por lo general, es de cuidado también porque pasa un poquito como lo del cliente colega. El cliente colega puede ser una persona que te conoce, que están dentro como del mismo círculo, que si bien no es un experto el cliente en lo que manda a realizar, conoce algo de lo que manda a hacer. Con el cliente familiar puede pasar eso, como no puede pasar. Sencillamente te contacta por el hecho de que, como ya te dije, estás dentro de su núcleo familiar y muchas veces esto puede ser sus consecuencias, porque el hecho de que sea su familia, primero uno se siente como en la posición de que debes cobrarle quizás no tan caro como puedes cobrarle a alguna empresa grande o algún cliente que ya tengas, ¿sí? Porque sientes como ese compromiso, ya que es tu familia, pues obviamente quieres ser de alguna manera solidario con tu familia, ¿no? Y nada, muchas veces puedes terminar haciéndoselo de gratis o de casi que gratis. Entonces esa línea es muy delgada allí, ¿no? Hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que tener mucho tacto para poder a nivel familiar realizar el trabajo que uno hace, porque pues como te dije, si recurren a ti es porque confían en ti, aparte de que son parte de tu familia. Entonces, pero a la hora, digamos, del pago, de realizar una cotización, sí, muchas veces uno también cae en el aspecto de que, bueno, si cobro tanto, quizás voy a rebajar un poco porque es eso, es tu familia. Y es peligroso muchas veces porque puedes terminar haciendo inclusive más de lo que realmente quieres hacer. Entonces es importante que de parte y parte haya un acuerdo mutuo, haya digamos toda la transparencia del tema, de todo lo que se vaya a realizar, para no caer en estas cosas, ¿no? Entonces eso es importante. Y el quinto y último tipo de cliente del cual les voy a hablar es el cliente llamado hoy no, mañana sí. Así tal cual.
Así, hoy no, mañana sí. Y esa es una frase bastante típica que seguramente más de uno de ustedes ha escuchado o se la han dicho. Eso de hoy no, mañana sí, me refiero a esos clientes que mandan a hacer muchas cosas, las cuales pueden que estén necesitando, otras puede que no tanto. Se parece un poquito al cliente todo lo quiero, pero tiene un plus extra. El plus que tiene, o la diferencia más notable, es con la paga, con lo que se supone él mismo ha quedado en acuerdo contigo para pagarte. Entonces, por lo general, cuando le toca pagar, recurre pues a esta frase de hoy no, mañana sí. Algo así como, por ejemplo, hoy no te puedo pagar porque he estado quizás ocupado o tengo otras cosas, pero mañana te prometo que te pago lo que te debo, ¿sí? Y esto puede pasar de días, pueden pasar meses, ¿sí? Pueden pasar, no sé si años, pero sé que puede pasar mucho tiempo para que el cliente te pague. Finalmente, y si el proyecto le interesa y el proyecto es algo de que, por supuesto, él lo tiene como una prioridad, él por supuesto va a pagar. Va a pagar tarde, pero va a pagar. Es decir, no cumple el plazo, casi nunca. Cumple el plazo que acordado para pagarte, ¿sí? Se supone que cuando le empiezas a trabajar, inclusive a cualquier cliente, ¿no? A cualquier cliente existe un adelanto o un anticipo de tu trabajo, ¿no? Que ya se supone que te tuvieron que haber pagado parte o un porcentaje de ese proyecto para tú empezar a trabajar y precisamente ahorrarse este tipo de cosas. Eso, digamos, que es lo que se supone que se debe hacer y es lo recomendable. Por otro lado, cuando corresponde que el cliente ya pague el monto o el 50% restante de lo que tiene que pagar, o que tiene que ya pagar completamente el proyecto porque ya el proyecto está en producción, ya se hizo, etcétera, etcétera, y no paga, bueno, muchos desarrolladores optan por ya sea suspender el servicio de la web, ponerla en mantenimiento, etcétera. Hay muchos que optan por este tipo de cosas para causar presión en el cliente de que, oye, me dijiste que me ibas a pagar, la web pues la tuve que apagar porque pues mi servicio necesito cobrarlo, ¿no? Sencillamente aquí, bueno, ya entra un tema de confianza. Puede ser que si a lo mejor quieres que confías en este cliente que te va a pagar dentro de una semana, por ejemplo, pues puedes pensar, bueno, no le voy a cortar la web, la voy a dejar, etcétera. Puede ser, pero estás en tu derecho también, pensaría yo, de obviamente cortar el servicio por tiempo limitado hasta tanto él realiza el pago que quedó convenido, porque ya es algo que se suponía tenía que hacerse, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Este tipo de cliente, hoy no, mañana sí, bueno, tiende a pensar de esa forma, ¿no? Trata de que una vez él tiene el proyecto ya bastante avanzado, entonces como que puede hacerse el loco y no pagarte a lo mejor, sino ya cuando él le estipule y no cuando se supone que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de clientes, por lo menos, vuelvo y les repito, yo me los he conseguido. He tenido que mediar con todas estas clases de clientes que les he nombrado el día de hoy, y darle estos nombres como para a manera jocosa, incluso porque bueno, ya uno finalmente termina riéndose a veces el comportamiento humano o el comportamiento de ciertas personas, ¿no? Que no es de todo el mundo. Hay gente muy responsable, hay clientes digamos ideales, que de hecho, bueno, no es la intención de este video, pero que sepan que los hay también. Pero sí, este tipo de clientes personajes, como le he puesto de nombre, digamos, para englobarlos a todos, ¿no? Son clientes personajes por eso, porque tienen una característica que los hace únicos, de alguna forma, de alguna manera.
Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Y nada, espero que se suscríbanse por favor, den like. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Así que hasta luego, nos vemos. Chao.